Bien, hermanos, vamos a ir por favor al Salmo 8. Al Salmo 8 dice la Escritura, en este pasaje vamos a aprender acerca de la gloriosa majestad de Dios, la gloriosa majestad de Dios en este salmo, el Salmo octavo, que es un salmo muy querido y muy citado también en la escritura y prácticamente ha quedado imborrable en la memoria. Por favor, hermanos, ayudémonos mutuamente. Si usted no tiene una Biblia, ahí puede ver los versículos en las diapositivas que voy a poner. Salmo de alabanza, es un cántico a la gloriosa majestad de Dios, un cántico a la gloriosa majestad de Dios. Principio que vamos a aprender en esta tarde. El principio que quiero reforzar en esta tarde es sencillamente que Dios quiere que le alabemos por ser glorioso, majestuoso, y este aspecto que resalta y subraya este salmo es que Dios quiere que le alabemos porque a pesar de ser un Dios tan grande, tan glorioso, tan majestuoso, ha usado misericordiosamente y usa misericordiosamente al ser humano para sojuzgar, para señorear. Entonces, hermanos, por favor, allí en la palabra del Señor le invito a acudir conmigo a este precioso salmo, Salmo 8, cántico a la gloriosa majestad del Señor. Bien, la primera parte, diríamos en la primera parte, lo que vamos a notar es que este salmo, y les adelanto, en realidad este salmo comienza resaltando la majestad de Dios y termina repitiendo lo mismo, resaltando la majestad de Dios. Al músico principal sobre Gitit, bueno, estas palabras en el hebreo, por si acaso, incluso los más eruditos en el idioma hebreo, pues no saben a ciencia cierta específicamente a qué se refiere. Algunos piensan que es un instrumento, una palabra, un estilo de música, en fin, hay una pluralidad de interpretaciones, pero es un cántico definitivamente, ¿no? Salmo de David, así ha sido traducido, o cántico. En realidad, cuando leamos los salmos, más que solamente versos o poemas, los salmos son canciones, es el himnario del pueblo de Israel y es el himnario, y eso es la parte que nos emociona, es el himnario que usó nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros muchas veces podemos leer o escuchar, no, mira, este es el himnario que usó este líder de la iglesia, mira, aquí está el himnario, lo han encontrado, el himnario de fulano de tal, ¿no? El himnario de los que aprecian mucho a John Wesley estarán muy contentos, pues, de saber cómo es que su hermano componía canciones. Ahí está el himnario wesleyano de los metodistas, el himnario bautista, pues sabe que aquí tenemos el himnario de Jesucristo. Está allí y usted lo tiene en sus manos. Este es el himnario que usaba nuestro Salvador. Los salmos. Y qué preciosos los salmos. Claro, algunos después le han puesto música y otros le han cambiado la letra y surgieron pues diferentes versiones después de la reforma. Le llamaban los famosos salterios. Pero aquí tenemos para que a veces nosotros queremos acudir a otras fuentes cuando en realidad aquí tenemos nuestro himnario, el himnario de Jesucristo. Bien, este salmo comienza alabando a Dios. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Bien, esto es una explosión. Comienza con una exclamación de la alabanza a un Dios glorioso. Bueno, pero algo que quiero resaltar,
por favor, note allí, oh Jehová, Señor nuestro. Es clave como cuando uno lee el Salmo 23, Jehová es mi pastor, ¿no? No se hace realidad el Salmo 23 hasta que no haya una relación con Jehová. Pues igual en este Salmo octavo, uno no puede romper en júbilo, no puede uno explotar en alabanza a un Dios que no es su Dios, a un Señor que no es su Señor. Pues aquí el salmista establece de una manera indirecta que para alabar a Dios por su grandeza y su gloria, como aquí se expresa, pues es nuestro Señor, o debe ser nuestro Señor. Dice, oh Jehová, dice, cuán glorioso. ¿Saben? Se escriben canciones a- al amor, ¿no? Se escriben canciones al fútbol, se escriben canciones a, no, qué sé yo, ¿no? Incluso hasta las estaciones. Se escriben canciones de todo tipo, pero ¿cómo está nuestro corazón en cuanto al Señor? Pues la invitación es que nosotros estemos pues apasionados y enamorados de nuestro Dios y que podamos nosotros apreciar al Señor en su esplendor. Dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y más abajo el Señor nos va a decir en su palabra cómo es que la alabanza está incluso en los labios de los que maman, de los niños, porque Dios se deleita en la alabanza de su pueblo. Pero nosotros muchas veces no tenemos pues esa respuesta de alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque como dice aquí en este pasaje, no estamos apreciando cuán glorioso es el Señor en toda la tierra. Es de verdad muy lamentable que podamos nosotros ir a pasear un rato a la playa y estemos tan contentos de ver el mar, la arena, y no eso nos eleve a la majestad de Dios. Hermanos, cuando usted vaya al mar y contemple el ocaso, cuando usted viaje a la sierra y contemple pues esos valles interandinos o esos majestuosos arenales como esos de Ica, ¿no? La Huacachina, esas dunas interminables, ¿no? O cuando usted vaya pues a la selva y vea el verdor y cómo es que ahí vemos esos paisajes paradisíacos. En realidad, eso debería llevarnos a alabar y exaltar al artista que hizo todo ello. ¿Cómo es, no? Desde la antigüedad se ha apreciado el arte y cómo es que hasta ahora se investiga la pincelada de Miguel Ángel o de un Leonardo da Vinci o de un Rafael Sanzio o cualquier otro pintor de épocas antiguas o modernas, cómo es que se aprecia pues ese arte al dejarlo plasmado y al dejarlo allí en la obra de arte, pues tenemos un artista cuyas manos todo lo que han tocado lo ha hecho precioso. ¿Y qué es lo que nos abre toda esta preciosura y hermosura de la creación? Nos abre una puertita. Porque pues el Señor cuando se manifieste en todo su esplendor, nosotros pues caeremos ante Él, pero nos abre un quicio ahí, una rendijita, ¿no? Para que podamos apreciar la grandeza de nuestro Señor. Pues ahí está la huella de Dios en el firmamento, la huella de Dios en el atardecer. Dice el salmista, cuán glorioso que alguien visite la selva, que alguien pase por un valle andino y más esté quejándose de los mosquitos o del soroche y no esté apreciando pues la grandeza de Dios, como que está
más miope que el que les habla. Yo uso pues unos lentes de medida 6, imagínense, está más miope que el que les habla. Porque eso se llama miopía. No estamos viendo la grandeza de nuestro Señor, que está y ha tocado todo este mundo. A pesar que el ser humano en su pecado y en la caída ha malogrado mucho, ¿no es cierto? Ha malogrado mucho de la belleza de la creación de Dios. Sin embargo, a pesar de ello, pues la gloria de Dios se puede palpar. Y dice el salmista, pues alabemos a nuestro Dios, que le demos la gloria, que le exaltemos, porque está la tierra llena de esa gloria. Por donde vayamos vamos a encontrar pues la huella del paso divino en la creación. Hermanos amados, la invitación es a darle la gloria al Señor. Usted dirá, pastor, pero estamos pasando por estas dificultades. ¿Dónde puedo encontrar la gloria de Dios? ¿Dónde puedo encontrar la gloria del Señor en medio de las dificultades? Espérese un momento, vamos a llegar, vamos a avanzar en este salmo, ¿ya? Pero sí, efectivamente, aún en medio del dolor, de las dificultades, incluso de la misma muerte que toca la puerta de este mundo caído y de los seres humanos frágiles, aún en medio de las situaciones más dolorosas, Dios es glorificado, Dios es exaltado. ¿Ya? Y nosotros realmente tenemos muchas razones para glorificar y alabar a Dios, como se expresa en este salmo. La majestad de Dios. Pero no solo nos habla de la majestad de Dios, sino también del poder de Dios. Dice aquí la Escritura, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, dice la Escritura. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. El Señor tiene poder y calla la boca de todos sus enemigos. Y el enemigo que tenía aquí el salmista, en este caso David, no era uno, eran múltiples enemigos que tenía David, pero el Señor le ha dado fuerza. Y como dice aquí la Escritura, de la boca de los niños y de los que maman, es decir, nosotros pensaríamos que los niños y los que maman son los más débiles, son los que necesitan, pero el Señor de esa boca, de esos niños que maman, es decir, la alabanza, el Señor muestra también su fuerza, no solo su gloria, su poder. Y Él vence, da la victoria frente a los enemigos. David se sentía pues ante un Dios bello, hermoso, todopoderoso, que mostraba su belleza donde quiera que Él posaba su mirada, pero además era un Dios que le daba las fuerzas. En realidad, hermanos, aquí el salmista alaba a Dios por su grandeza, por su majestad y por su poder. Ahora, sin embargo, avanza más allá el salmista y da adicionales razones para alabar a Dios. Hay que alabar a Dios porque Él es un Dios majestuoso, es un Dios poderoso, pero también es un Dios que creó el mundo y ha dado al ser humano el señorío de su creación en este pasaje. Y ahí quiero que concentremos ahora nuestra atención en los siguientes versículos. Miren, dice el salmista, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Expresiones similares encontramos allí en las citas apuntadas en esta diapositiva. Ahí encontramos Job 7, 17 y 18, en el Salmo 144, 3, pero la cita también aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 6 al 8. Y es que la belleza de la creación es tal que cuando uno ve a los seres humanos tan pequeños, el salmista habrá visto la grandeza, ¿no? La grandeza de toda la creación y de todo el poder que se despliega al observar solamente el paisaje. Y el salmista hace una pregunta que es una pregunta muy profunda. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Solo para
una muestra. Quiero que noten este pequeño video, ¿de acuerdo? Quisiera que presten atención solamente para apreciar la creación de Dios, cómo es que se muestra la grandeza de la creación de Dios. Aquí en este video vamos a encontrar justamente aquí, estos son, miren la luna, el tamaño de la luna, hay otra luna, Calisto, el planeta Mercurio, el planeta Marte, luego aparece la Tierra, miren el planeta Tierra, ese planeta azul, luego hay un planeta descubierto, Kepler, Neptuno, Urano, miren el tamaño, Saturno, Júpiter, y hay una estrella enana, Próxima Centauri, el Sol, nuestra estrella, Sirius, Vega, miren el tamaño, Arcturus, Rigel, Betelgeuse, el Canis Majoris, Scuti, estos dos agujeros negros impresionantes. Ahí hay el ojo de gato, la nebulosa Helix, la nebulosa Orión. Tenemos la Omega Centauro, una pequeña nube, nuestra Vía Láctea. Y miren, pues, cuando uno aprecia y de pronto se encuentra con la grandeza del universo, uno dice, pues efectivamente, ¿qué es el hombre? Cuando veo esto, es inevitable que uno y usted, como yo, experimentemos nuestra pequeñez, nuestra fragilidad. Hay cosas que en este mundo pasan y lo que nos hace recordar es nuestra pequeñez. Claro, el salmista al ver la grandeza y el universo, imagínense ese universo tan enorme, esas magnitudes tremendos que se miden en años luz, ¿no? Ahora uno piensa, ¿no? En tremendas medidas. Uno con el salmista, con mayor razón, ahora uno dice, pues, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, para que lo mires, para que te acuerdes de él, y encima para que lo corones de gloria y le des el privilegio de señorear. Entonces el salmista, ¿qué está hablando? Bueno, está hablando de su sentido de pequeñez ante el Todopoderoso e incluso ante toda la creación. El ser humano se ha sentido muy orgulloso, muy autosuficiente. Pensamos que tenemos el control de todo, pero basta que aparezca un virus imperceptible y todos nosotros encerrados en nuestras casas y la gente muriendo con tanta rapidez y fragilidad. Pues situaciones como estas nos deberían a nosotros hacer recapacitar y decir, bueno, efectivamente, tan frágiles somos que un pequeño virus tan invisible, tan imperceptible, puede arrebatarle así de pronto la salud a una persona. Finalmente, Dios en su soberanía permite que partamos de este mundo, pero esto nos hace recordar que efectivamente, ¿qué es el hombre? Somos frágiles, somos comparativamente con el universo tan ínfimamente pequeños que uno bien se pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué ha pasado? En este versículo, en el versículo 5, se nos dice, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Algunos, debido a que la palabra en hebreo que aparece para ángeles es Elohim, lo han traducido como le has hecho poco menor que los dioses, pero probablemente nuestra traducción sea la mejor, porque son seres que se conocían como seres con mucha fuerza, con mucha potencia. Entonces la palabra Elohim especifica el poder, la potencia. Entonces dice la Escritura que al ser humano Dios nos ha hecho menores, menores, pero aún así nos ha coronado de gloria. ¿Qué está queriendo decirnos el Señor? Allá hay una cita
que quisiera que usted me acompañe al libro de Hebreos en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Es en donde se nos cita este salmo. Dice versículo 6 al 8, Hebreos 2, 6 al 8. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero quiero que noten lo que dice el versículo 8, que más adelante lo resalto nuevamente. Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Cuando uno lee, aquí el salmista está hablando del ser humano, pero cuando uno revisa el escritor a los hebreos, uno es inevitable. El escritor a los hebreos no está hablando del ser humano en general, sino está hablando de una persona en especial. Está hablando de el Cristo encarnado, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Dios, verdadero Dios. También Él es verdadero hombre. Se hizo hombre y Él, como dice aquí la Escritura, Él era desde el punto de vista de la humanidad de nuestro Salvador, poco menor que los ángeles. Está aquí anticipando al Señor Jesucristo. Y aquí quiero hacerles notar lo siguiente. Como les dije, ¿no? ¿Cómo es que puedo alabar a Dios por más que vea el paisaje, la grandeza de la creación, pero mi corazón está herido, mi corazón tiene dolor, preocupación, angustia, luto, etcétera? Entonces, ¿cómo podemos nosotros a partir de este salmo también encontrar consuelo? Bueno, aquí el Señor en este salmo, y esto es algo extraordinario, es un salmo de alabanza, y si bien es cierto es David el que escribió, pero es el Espíritu Santo que por boca de David nos está a nosotros exhortando a la alabanza. Pero también debemos recordar que cuando David escribió este salmo, Dios en su mente estaba teniendo a Jesucristo, porque cuando se nos habla del ser humano que fue creado poco menor, se nos está hablando de Jesucristo, que, como dice el libro de Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, es decir, tomando forma humana. Jesucristo se hizo carne, como dice el libro de Juan, en el Evangelio de Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Este pasaje nos está anunciando ya la venida, la encarnación de Cristo. ¿Cómo es que Dios nos invita a alabar si Él mismo en este pasaje está anunciando que Él es un Dios infinito, majestuoso, y su creación es gloriosa, y el hombre es tan pequeño, pero a pesar de ello, Dios estuvo dispuesto, y Jesucristo voluntariamente se despojó de sus prerrogativas, diríamos, y Él se despojó para hacerse como nosotros. Dios aquí nos está mostrando la humillación de Jesucristo, pero Cristo se humilló a sí mismo, pero Dios le exaltó hasta lo sumo. Este salmo está anunciando ya la alabanza a Dios, está invitándonos a alabar a Dios, conscientes de que a pesar de que el universo es tan grande, Jesucristo vino a este mundo. Dios se acordó. Pero cuando dice que Dios se acordó del ser humano, está hablando de la obra redentora de nuestro Salvador. Ahora bien, cuando uno lee la carta a los hebreos, ¿por qué el escritor a los hebreos está hablándoles a los hermanos allí? En el versículo 8 dice, sí, este salmo habla de la grandeza, de que fue coronado de gloria, que todo fue sujeto a Cristo, pero un momento, en el presente no vemos que todo sea sujeto. Como que en el presente no lo estamos sintiendo todavía. Bueno,
El escritor de los Hebreos justamente está procurando explicarnos este salmo a la luz de Cristo. Usted conmigo dirá, bueno, como que no todo parece estar sujeto a nuestro Salvador, al presente. Sin embargo, ese todavía, es decir, este presente doloroso, este presente de pruebas, este presente de persecuciones de nuestros hermanos que están al otro lado de nuestro planeta, sufriendo e incluso muriendo por la causa de Cristo, este sufrimiento, este dolor aquí, sin embargo, es temporal. Así como la humillación de Cristo fue temporal, entonces el escritor de los Hebreos dice, sí, efectivamente, todavía no vemos que todo esté sujeto. Regresemos, por favor, al Salmo 8. Entonces, cuando ahí habla de que al ser humano lo hizo un poco menor que los ángeles, ya sabemos que está teniendo en mente el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. El salmista David estaba hablando del ser humano y la creación, pero cuando leemos Hebreos sabemos que en la mente de Dios estaba nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y dice la Escritura que le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, todo lo pusiste bajo sus pies. Está hablando de la creación, pero está también proyectándose evidentemente a nuestro Señor Jesucristo. En el presente uno no ve que los gobiernos estén sujetos a Cristo. En el presente uno ve dolor, miseria, hambre, uno ve muerte, uno ve avance de una pandemia, como que parece que nadie lo pudiera contener. Pero, hermanos amados, el Señor sí le ha dado a Jesucristo la garantía de que todo lo pone bajo sus pies y Él tiene la autoridad y el reinado asegurado. Entonces, ¿qué está pasando en el presente? ¿Qué está pasando? Regresemos a Hebreos capítulo 8. Seguramente usted tiene su Biblia abierta ahí. Dice, versículo 8 dice, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Sin embargo, fue necesario que Jesucristo temporalmente no tenga todavía todo es bajo sus pies, sino que Él pase por nuestra humillación, se identifique y se solidarice con el ser humano, que es poco menor que los ángeles y tan pequeño comparado con toda la creación, pero se hizo necesario porque así el Señor iba a desplegar su gracia, iba a desplegar su misericordia. Alguien ha dicho con acierto, y este es el pastor Dwight Pentecost. Dwight Pentecost era pastor en una iglesia y dice que en su iglesia asistía un joyero. Y este joyero le dijo, pastor, quiero que vaya conmigo a la bóveda del banco, donde tenemos nuestras joyas más valiosas, que nos ha llegado un diamante de más de $500,000. Y este diamante va a ser llevado a otra joyería, pero antes que se lo lleven, quiero que usted lo aprecie. Entonces fue el pastor Dwight Pentecost y descendieron, dice, a la bóveda. Y después de ver todas las seguridades, saca el joyero esta piedra preciosa y se la pone en las manos del pastor. El pastor, un poco preocupado, teniendo un objeto de tanto valor en sus manos, abre sus manos y el joyero vio la expresión del pastor Dwight Pentecost y le dijo, seguramente usted está decepcionado, ¿no es cierto? Y el pastor Dwight Pentecost no ocultó su sorpresa. Sí, efectivamente estaba decepcionado, porque él dijo, bueno, parece un pedazo de vidrio. Entonces el joyero sacó un pañuelo de pana negro y lo puso en la mesa y colocó allí el diamante, y el diamante comenzó a irradiar todo su esplendor, toda su belleza.
Y el pastor Dwight Pentecost dice, a veces es necesario que ocurra y que haya un velo negro, un paño negro en nuestras vidas para que resplandezca la belleza de la gloria del Señor. Pues en medio del dolor, en medio del pecado, en medio de nuestra caída, pues vino Cristo y parece como que todo era negro. Incluso el día de su muerte se oscureció el cielo, hubo tinieblas y todo era oscuro. Pero a pesar de ello, en medio del día más oscuro de la historia, sin embargo, brilló la luz más resplandeciente, el diamante de la obra maravillosa de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, en la cruz. Venció los poderes del maligno, venció los poderes de la muerte. Se requirió que Él sea un poco menor que los ángeles. Y aunque aparentemente en el presente parecía derrotado, sin embargo, fue necesario que padeciese temporalmente para llevar más gloria a nuestro Señor. Y la misericordia y la gracia de Dios brilló allí en la cruz, y al tercer día resucitó glorioso nuestro Salvador. Hermanos, sí, es un momento difícil, es un momento duro, incluso nuestro presente, pero cada vez que nos acordemos del dolor temporal que estamos sufriendo, miremos a lo que dice este salmo, que está anunciando a Cristo, que temporalmente sufrió, que temporalmente fue menor que los ángeles, que temporalmente Él padeció la cruz, que temporalmente sufrió, pero todo eso solamente fue, como dije, temporalmente, porque la gloria ya está sellada, la victoria de Cristo ya está ganada, y en realidad solo es cuestión de tiempo. Hermanos, el mismo escritor de los Hebreos dice que Jesucristo sufrió la cruz menospreciando el oprobio porque tenía puesta su mirada en el galardón, puesta su mirada en el gozo que tenía delante. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a alabarle, incluso sabiendo sabiendo nuestra fragilidad ante la grandeza de su creación. Dios, eres tan majestuoso. Dios, tu universo muestra todo tu poder, y más bien uno se siente frágil y pequeño. Y vienen las enfermedades y pues nuestra vida se nos va tan rápidamente, pero aún ahí le alabamos porque eso nos hace recordar, uy, pero un día Jesucristo vino y Él pisó este planeta. Él también sintió el dolor. Él fue traspasado por esos clavos. Él sufrió esa corona de espinas. Él fue a la cruz. Él conoce más profundamente que cualquier otra persona nuestro dolor. Que el nombre del Señor sea alabado, porque Jesucristo vino a este mundo, y dice el salmista, alábenle pues, alábenle porque Él creó y entregado al ser humano, pero específicamente a Cristo, todo el honor, toda la gloria, pero Cristo se humilló. Se humilló para llevarnos al Señor. Y termina este salmo precioso diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y hay que unirnos al salmista en esta tarde. Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y termino reflexionando sobre esa expresión. Toda la tierra debe ser llenada de este mensaje también. El salmista, cuando encuentro ahí toda la tierra, no solo encontramos nosotros una referencia a que la gloria de Dios ha sido desplegada en toda su creación, sino también que la gloria de Cristo y la gloria del Padre debe ser proclamada a toda la creación. Y la manera como llevamos nosotros la gloria de Dios a toda la tierra para que sea apreciada por todo ser humano, y esta parte del Salmo en particular, número uno, es a través de la creación el hombre puede ver la gloria de Dios, pero número dos, y por encima de la creación, en Jesucristo, que poco menor que los ángeles vino a este planeta, pisó este planeta, fue a la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
Hermanos amados, quiero terminar leyendo lo que dice a continuación. Esta palabra es una palabra de un corazón pastoral, pero también es la palabra de nuestro amoroso Dios que nos muestra el Señor aquí en esta porción del libro de Hebreos, el corazón de un pastor, el pastor de nuestras almas, que es nuestro Salvador. Dice Hebreos 2, 8 al 10, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. El escritor de los Hebreos o de la carta a los Hebreos está animando a personas que están sufriendo, personas que están teniendo el corazón desgarrado, personas que están viendo la muerte muy de cerca, familia partiendo por la causa de Cristo, experimentando luto, lágrimas, dolor, angustia, desesperación. ¿Y qué les dice? Mira a Cristo, mira a Cristo. El sufrimiento en la vida de Jesucristo no fue un asunto alternativo, sino Él estuvo dispuesto más bien a venir y voluntariamente a sufrir por nosotros. El creyente mira a Cristo y ve que en el sufrimiento de Cristo más bien Dios nos trajo la salvación a todos. Que el Señor sea alabado y que nosotros estemos agradecidos, porque gracias a que Jesucristo estuvo dispuesto a venir y ser un poco menor que los ángeles, como humano, porque Él siguió siendo divino, 100% Dios y 100% humano, pero estuvo dispuesto a sufrir la aflicción en nuestro lugar. Entonces, que eso nos ayude a que en medio del dolor glorifiquemos a Dios, porque en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la angustia, nosotros podemos mirar a Jesucristo, ese Cristo sufriente, ese Cristo que se humilló, ese Cristo que estuvo aquí como poco menor que los ángeles, pues ese Cristo fue exaltado. Y nosotros podemos tener esa confianza de que a pesar de estar sufriendo en el presente, nos aguarda la gloria y la esperanza con nuestro Salvador. Que Dios nos ayude a poner la mirada en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hermanos amados, muchas gracias por su atención. Que este salmo nos ayude a exaltar, alabar a Dios. Es difícil alabar a Dios cuando hay dolor en el corazón, cuando hay recuerdos que nos angustian, cuando hay noticias que nos traen tristeza. Pero es ahí donde el Señor es más glorificado, porque le alabamos porque Él es majestuoso, porque Él es poderoso, pero porque Él también envió a su Hijo, un poco menor que los ángeles, lo coronó de gloria, pero tuvo que pasar por el sufrimiento. Y nosotros al escuchar eso, alabemos al Señor, porque Cristo también sufrió y nosotros al sufrir, y ese es lo grandioso de esto, la paradoja, ¿no? El dolor nos hace recordar a Jesús. La tristeza nos eleva la mirada a Cristo. El sufrimiento nos recuerda a nuestro bendito Salvador. Incluso se vuelve nuestro sufrimiento y nuestro dolor se vuelve cristocéntrico. Qué extraordinario, qué paradójico, pero qué extraordinario. Y ahí nuestra alma experimenta alivio, porque sabemos que hubo alguien que sufrió primero y más por nosotros, y Él está a nuestro lado, consolando nuestros corazones y poniendo nuestra mirada y guiándonos a poner nuestra mirada en el gozo, en la esperanza con Él. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos